Bueno, Luis, ¿qué podemos analizar de estas elecciones en Venezuela? La oposición hablaba de un fraude electoral. Bueno, a ver, desde el año 2015 que en Venezuela no se respeta la voluntad electoral. Primero, hay un tercio de los venezolanos que están fuera de Venezuela. Los vivimos, los vemos aquí en Buenos Aires todos los días, en Chile, en Perú, en Colombia, en España, en Estados Unidos. Cerca de 10, 12 millones de venezolanos viven fuera de Venezuela. Ya eso implica que Maduro logró un objetivo importante, que fue sacarse de encima a una gran cantidad de compatriotas que obviamente están en contra de su régimen, de su gobierno. Pero a partir de ahí, los que quedaron, las 2/3 partes de venezolanos que quedaron dentro de Venezuela, desde hace tiempo también, que vienen bregando por no votar por Maduro. Desde hace tiempo que vienen manifestando acciones de oposición. En el 2015 fue la elección parlamentaria, la última en la que hubo algún sesgo de legitimidad, y ahí por 60, 70, 40, 60, 70 a 40 o 30, se votó por la oposición en la elección legislativa del 2015. Se creó o se constituyó la Asamblea, es decir, el Congreso Nacional Venezolano opositor. Maduro no lo toleró, lo anuló y creó otro Congreso. A partir de ahí ya está. Venezuela es una dictadura, pongámoslo con todas las letras, al igual que Cuba, al igual que Nicaragua. Por suerte, Venezuela con menos romanticismo, porque nos tuvimos que aguantar en América Latina años y años el romanticismo de la dictadura cubana, como si fuera una revolución que estaba salvando a la humanidad del monstruo capitalista de Estados Unidos, etcétera. Y lo único que terminó en media Cuba viviendo fuera de la isla y la otra mitad viviendo en la pobreza absoluta. Los edificios en La Habana van implotando como si fueran los hoteles viejos de Las Vegas con cargas explosivas, pero eso simplemente por falta de mantenimiento. Bueno, Venezuela va siguiendo ese derrotero. Hay 3 dictaduras en América Latina, claramente, bueno, son de izquierda las 3, la cubana, la venezolana y la nicaragüense. La hondureña está ahí por verse si hay ahora elecciones este año y Honduras respeta el resultado electoral que le va a ser adverso al gobierno de izquierda. Podremos decir que no es una dictadura, sino va camino a seguir los pasos del sueño de Fidel Castro, el sueño cubano, una dictadura de partido único. Venezuela ya es una dictadura de partido único. En las elecciones de ayer votaron muy pocas personas y los resultados son de 80 y pico % a favor del gobierno, lo que implica que va a tener el absoluto control del Congreso de la Nación, lo que eso va a implicar que va a poder nuevamente Maduro modificar la Constitución de su país artículo por artículo desde el Congreso. Ese Congreso fake, falso, que va a tener a partir de estas elecciones fake, falsas. Luis, ¿vos crees que esta va a ser la estrategia que va a adoptar la oposición y mayoritariamente el 90%, 99% del pueblo venezolano de acá en más en las postreras elecciones? Es decir, no, ya no vayamos a votar porque vamos y no pasa nada. ¿Y qué consecuencias podría tener en caso de que esto sucediera? Bueno, está perdida Venezuela para la familia latinoamericana de países democráticos, para las democracias latinoamericanas está perdida porque en realidad se trata de un caso perdido. Como en tantos países del mundo, ¿no? Porque no se te ocurre, el pueblo directamente se entrega, se va aquel que no tolera la situación y el gobierno le abre la puerta para que se vaya, para no tenerlo adentro haciendo oposición. Claramente el régimen de Maduro abrió las puertas, perdiendo
a lo más educado, calificado de la sociedad venezolana. Toda la clase media venezolana se fue. Ese tercio que se fue eran los profesionales, la gente más capacitada. Se fueron de Venezuela, quedaron los menos capacitados en Venezuela, y encima esa gente ya está en contra y está tan resignada que ha decidido ya prácticamente ni participar en estas simulaciones de elecciones que hace el régimen de Maduro. Luis, ¿qué consecuencias puede tener para el pueblo venezolano estas elecciones, esta no participación? Digo, si por ahí Maduro pueda llegar a tomar algún tipo de represalia o simplemente se queda con esto, el 12% del electorado y continúa. No, a los efectos prácticos de Maduro es bastante útil esta idea, porque vota muy poquita gente, esa gente que vota son sus partidarios, consigue así tener mayorías impresionantes en las cámaras y con eso logra dirigir el país, enderezar el país hacia donde él quiere, sin ningún tipo de contrapelo. Entonces, para Maduro es Disneylandia esto, es lo mejor que le puede pasar. Para el pueblo venezolano no, claramente no. Pero hay que preguntar a los cubanos, están absolutamente resignados. Cuando se arma una maquinaria que simula ganar elecciones y además tiene todo el poder militar, todo el poder de la fuerza y reprime sin ningún tipo de misericordia alguna a los opositores, cárcel de por vida o tortura o desapariciones, estamos frente a una situación en donde el pueblo prácticamente no puede hacer nada. Pero a ver, y entonces, ¿qué se hace? Quiero ser insistente con eso, o sea, ¿qué estrategia adoptás? Porque si no vas a votar, estás habilitando todo esto, la resignación. Y si vas a votar, no te dan bola a nivel internacional, no pasa nada. No te dan bola a nivel nacional. A nivel internacional, a nivel internacional, el drama que existe, por eso hay que cuidar tanto la democracia internamente, tanto, cuando empiezan a haber voces pro totalitarismo, autoritarismo, personalismo de cualquier signo, hay que cuidar de no avanzar en este sentido. Las instituciones republicanas son sagradas y hay que respetarlas, porque si no, ¿qué pasa? A nivel internacional no existe tal cosa de ley internacional, aunque creamos que la humanidad sea civilizada. Lo único que hay son algunos organismos de control, algunos organismos de discusión tipo Naciones Unidas, que tienen como objetivo tratar de evitar la Tercera Guerra Mundial, pero no imponer una ley internacional que no existe. A nivel internacional existe la ley del más fuerte todavía. Como solía haber antes a niveles y como existe en la gran mayoría de los países del mundo, salvo las democracias occidentales. Entonces, como no existe esto de ley internacional, solo es obligatorio lo que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas disponga de manera obligatoria a todos los países miembros de las Naciones Unidas. Una resolución del Consejo de Seguridad sería obligatorio. Si, por ejemplo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dijera Venezuela no cumple con la democracia, así que tiene que ser invadida por una fuerza de la ONU e imponer un nuevo gobierno que respete los derechos humanos de los venezolanos. Ok, ahora hay un problemita ahí. Después de la Segunda Guerra Mundial, para que se pudiera constituir las Naciones Unidas, a 5 países, los países que fueron triunfantes de la Segunda Guerra Mundial, es decir, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, la ex Unión Soviética, es decir, Rusia y China, tienen poder de veto. Entonces, no va a haber ninguna resolución del Consejo de Seguridad, ergo, no va a haber ninguna resolución de las Naciones Unidas obligatoria para los países miembros que no cuente con la totalidad del voto positivo de estos 5 países. Y cualquier resolución contra Venezuela va a contar inmediatamente con la oposición de China,
y o Rusia. Ergo, nunca Maduro come pochoclo mientras hace lo que quiera a nivel nacional, porque a nivel internacional las Naciones Unidas no pueden hacer nada porque siempre Maduro va a contar con el respaldo o de Rusia o de China o de Rusia y China.